Raw. Bianca Belair retuvo el campeonato femenino de Raw en contra de Carmela y se enfrentará a Becky Lynch en SummerSlam. The Miz aceptó el reto de Logan Paul y se verán las caras en SummerSlam. Theory sigue sumando enemigos a la lista y Dolph Ziggler no lo deja en paz. ¡Oh! Y ahora sí llegó. ¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Luciendo espectacular, Becky Lynch habló de lo difícil que ha sido su camino después de perder el campeonato en WrestleMania 38. Dijo que ella es como una locomotora, el Big Time Bex Express que no se detiene y está dispuesta a todo con tal de recuperar el campeonato femenino de Raw. Anunció que tuvo una plática con los oficiales de WWE y en SummerSlam ella se enfrentará a la que se quede con el campeonato esa noche entre Bianca Belair y Carmela. Entonces apareció Bianca, le reclamó por haberse metido en el combate la semana pasada y le recalcó que esto no se trata de la historia del regreso de Becky Lynch, sino de ella en SummerSlam luego de perder el campeonato en su contra hace un año y llegar al punto más bajo de su carrera. Dijo que después de ganarle a Carmela esa noche, va a mandar a Lynch de regreso a Irlanda de una patada en SummerSlam. Mel interrumpió a la más de WWE, le dijo que estaba cometiendo un grave error al pasarla por alto. Comentó que tal vez lo de Bex fue planeado para que no siguiera el combate, ya que estaba siendo superada. Cerró diciendo que en SummerSlam ella será la nueva campeona de Raw. La cosa se calentó y se armó el merequetengue. Lo mejor para todo el mundo es que recuerden por qué soy la más fuerte, la más ruda, la más rápida, la más veloz. Y la desconchuflada ahora en 2 contra 1. Eso directo al rostro. Ahora uno propio, pero no la maltratan. Entonces comenzó el combate por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Carmela con una atenta Becky Lynch en comentarios. Y a ver, creo que... Ay, Carmela, yo creo que eso no fue buena idea. ¿Qué? Ahora sí, KO del beso de la muerte llega directo. Fortísimo y 1, 2, 3. Y la campeona retiene de manera definitiva su título. La ganadora todavía. Campeona de Raw. Bianca. Estaba pidiendo su título. Y precisamente Big Time Bex va con el título en la mano a entrar al cuadrilátero. Oye, como empezó esta noche y todavía Big Time Bex toma este título y sí. Ay. En el regreso del KO Show y con Riddle como invitado, Kevin Owens explicó que se tuvo que alejar un tiempo luego de que Ezekiel lo volviera loco con el asunto de su hermano. Le dijo al Bro que lo admiraba como es. Luego hablaron del combate en SummerSlam entre Seth freaking Rollins y Riddle. KO le propuso unirse en pareja y llamarse los Bro KO luego de que Riddle perdiera a su mejor amigo hace algunas semanas. Owens comenzó a hablar mal de Randy Orton y eso a Riddle no le pareció. Entonces escuchó la música del visionario. Dice Kevin Owens. Ajá. Y esto no son voces en la cabeza de Riddle. Yo lo escuché. Ya sabía yo. Y ahí ¡wow! Pisotón para Riddle. No. Luego de que los integrantes de The Judgment Day siguieron insistiendo con reclutar a Dominic, Rey Mysterio acompañado de su hijo se enfrentó a Damian Priest. Y ahora va desde la tercera, se lanza. Cabe el sentón, pero no se da. Priest tiene planes diferentes. Poder absoluto. Y qué crucifijo lanzando directamente a Rey Mysterio. Y esto parece que hasta aquí llegó 1, 2 y 3. ¿Cómo dices? Deténganse. ¿Por qué no le dices al mundo lo que nos acabas de decir? Que se detenga. Ya, me uniré al día del juicio. No funciona así. Pero lo han estado tratando de reclutar a nuevo. Ay, por lo menos escapó. En otros resultados, Seth freaking Rollins venció a Ezekiel en un mano a mano. Alexa Bliss, Asuka y Dana Brooke se impusieron a Doudrop, Nikki S.H. y Tamina en un combate de relevos australianos con interrupción de los buscadores del campeonato 24/7. Angelo Dawkins se enfrentó al gigante nigeriano Omos con los usos en comentarios. Entrados en el combate, MVP intervino y Omos perdió por descalificación. Luego Adam Pearce salió para oficializar una lucha en parejas entre los Street Profits versus MVP y Omos. Jey Uso se metió al encuentro y
MVP y Omos perdieron por descalificación. Los Usos les dejaron un recuerdito a los Street Profits. En el ring, Theory volvió con la misma cantaleta y contó sus planes para SummerSlam. Dijo que tiene muchos enemigos que lo odian porque le tienen envidia. AJ Styles se apareció para aclararle que no lo odian por envidia, sino porque es un patán. Luego le acomodó un derechazo brutal. El nuevo amigo de Theory, Dolph Ziggler, se apareció para observar el encuentro entre AJ Styles versus Theory. A un Theory que ahora revienta AJ Styles contra la mesa de comentarios en inglés. Lo depositaron de cara en la mesa. ¡Oh! Y ahora sí llegó. Y, la cuenta va por 6. Va por 7. Y Theory está en el lado equivocado. Y bueno, Cody Graves está ahí. 10. Se acabó. Se acabó. El ganador por resultado de conteo fuera es el fenomenal AJ Styles. Y llegó Miz TV con Logan Paul como invitado. The Miz le recordó cómo triunfaron en WrestleMania. Le dijo que todo lo que pasó al final fue para enseñarle. La mega estrella de las redes sociales le contestó que lo único que le enseñó es que tenía que regresar a firmar un contrato en WWE para darle una paliza en SummerSlam. La celebridad comenzó a enumerar la trayectoria y logros de Logan, pero le dijo que no está listo para enfrentarlo. La mega estrella contestó que le va a dar una paliza en SummerSlam y la próxima semana en el Madison Square Garden, él hará un mejor show que Miz TV llamado Impulsive TV. Luego le recordó que tiene unos pequeños arándanos en los pantalones y la cosa se encendió. Díganle, testículos pequeños. Dijo que tiene 2 arándanos en los pantalones. Arándanos, dijo, ni limones. Ustedes quieren todo ver al Miz contra Logan Paul en SummerSlam. Pues entonces yo acepto. Claro. Y esto empezó como temprano. Vamos, las ganas que tiene de quitarse Logan Paul. Y ahí va a volar pajarito. ¿Y qué pasó? Acaba de... Oye, se defiende. Ha estado entrenando en serio, ¿eh? Hasta aquí lo mejor de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.